Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida. Cartografías. Viajes por correspondencia. Con Laura Piñero. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Cartografías. Hay una frase que lleva casi un siglo circulando por el mundo y que sigue de plena actualidad. Es de André Gide, escritor francés, premio Nobel de Literatura en 1947, que dedicó su vida a cruzar fronteras, las geográficas, las morales, las literarias. Viajó por África, por Oriente y escribió: el hombre no puede descubrir nuevos océanos si no tiene el coraje de perder de vista la orilla. Esto es la aventura, cuando el resultado de un viaje deja de depender de ti, cuando las ganas y la curiosidad son más grandes que el miedo. Hoy en Cartografías vamos a escuchar las voces de quienes se apoyaron en cartas y diarios para dejar constancia de lo que hacían o tal vez simplemente para sentirse acompañados y no enloquecer. Hoy dedicamos Cartografías al concepto aventura. Todo empezó en la montaña, como un brote de agua azul. Apareció como un secreto, escondido en la altitud. Poco a poco fue bajando el murmullo del devenir, hasta los pies de la montaña, donde el pueblo bebe y se baña. Y arrancamos precisamente con las historias de varias mujeres como Gertrude Bell, que fue de las primeras mujeres en licenciarse en Historia en Oxford. Luego hizo algo más difícil todavía, decidió que quería recorrer sola el mundo árabe. Recorrió Arabia, Siria, Mesopotamia y Persia a caballo o en camello cuando ninguna mujer occidental se atrevía a hacerlo. Escribió cientos de cartas a su padre donde relata aquellos días. Tiene aquí 45 años y está negociando con su padre la financiación de una expedición en solitario al corazón de Arabia. Su correspondencia está en el archivo de la Universidad de Newcastle. Damasco, 29 de noviembre de 1913. Queridísimo padre, hoy te he enviado un telegrama que temo que te habrá sorprendido bastante, pidiéndote que hagas que el National Bank telegrafíe 400 libras a mi nombre. La situación es esta. Por lo que puedo deducir, y he obtenido bastante información por muchas vías, nunca ha habido un año más favorable para un viaje a Arabia que este. El desierto está absolutamente tranquilo y no debería haber ninguna dificultad para llegar a Hajil, ni mucho más lejos. Y además, hoy he encontrado exactamente al hombre adecuado como guía. No podría encontrar a nadie que conozca mejor que él a todas las tribus árabes. En cuanto a los gastos, como ves, esta vez tengo que empezar comprando aquí todo lo que necesitaré. Por lo que puedo calcular, necesitaremos 17 camellos. Ya hemos comprado 1 o 2. Bassam dice que debo contar con gastar 50 libras en provisiones para llevar con nosotros y otras 50 en regalos, capas, tela de algodón y similares. Es un consejo claramente sensato, porque esas cosas valen allí mucho más que aquí, y un pañuelo que aquí cuesta solo 5 chelines es un regalo de consideración en el desierto. Todo eso suma 321 libras. No podía explicar todo esto en un telegrama, así que no intenté explicar nada. Pero espero que no digas que no. Es poco probable que lo hagas, porque eres un padre tan querido que nunca dices que no a las peticiones más descabelladas. Quizás es una lástima que no lo hagas. En general, espero que pienses que vale la pena, dado que las condiciones son tan buenas.
Yo creo que vale la pena, por eso y por otras razones. Intentaré mantenerme en algún tipo de contacto contigo. Siempre que pueda encontrar un mensajero, enviaré una carta. Debo decirte que ha habido muy buenas lluvias de otoño, de modo que deberíamos encontrar bastante agua en superficie y también hierba. Me encuentro mucho mejor tras 4 días aquí, y estoy empezando a hundirme profundamente en Oriente. Ayer hice una larga visita a la esposa del valí, una mujer sumamente interesante. Nació y se crió en Egipto, sus padres eran turcos, y habla inglés casi como una inglesa. Lee mucho, es muy inteligente y una apasionada de la política. Hablamos de las 2 guerras de los Balcanes y de las mujeres mahometanas aquí, y fue fascinante. Padre, no me tengas por muy loca ni por muy irrazonable. Y recuerda siempre que te quiero más de lo que las palabras pueden decir, a ti y a mamá. Siempre tu pesada hija, Gertrude. Lo que comenzó como una aventura se terminó convirtiendo en un trabajo. Colaboró con la inteligencia británica durante la Primera Guerra Mundial y al terminar la guerra fue una de las personas que trazaron las fronteras del Irak moderno, un trabajo que definió el Oriente Medio del siglo XX. Una película protagonizada por Nicole Kidman, la reina del desierto, cuenta su historia. The deeper we immerse ourselves into the desert, the more everything seems like a dream. Su historia nos conecta con la de otra aventurera. Isabel Eberhard nació en Ginebra en 1877, hija de una aristócrata rusa y de un padre anarquista que la educó en 6 idiomas. Desde adolescente supo que no encajaba en ninguna de las categorías que el mundo le ofrecía, ni mujer, ni europea, ni burguesa. Con 20 años viajó a Argelia, se convirtió al Islam y tomó un nombre masculino. Recorrió el Sáhara a caballo, integrada en tribus beduinas, sobrevivió a un atentado y fue expulsada por las autoridades coloniales francesas. Volvió en cuanto pudo. Se había casado con un soldado argelino y este matrimonio le abrió de nuevo las puertas del único lugar donde se sentía ella misma. Dejó constancia de ello en cartas y en diarios. Moriría ahogada en una riada en el desierto con 27 años. Fall apart and time breaks your heart. I wasn't there, but I know. Paisaje atormentado, colinas de abruptos contornos, rojizas o grises, ciénagas oscuras, filas de pinos marítimos y de chumberas apagadas y melancólicas. Verdores lujuriosos, casi desconcertantes en este Ecuador del invierno. Lagos salados, superficies color plomo, inmóviles y muertas, como los lagos del desierto argelino. Arriba del todo, la silueta de una ciudad tras trepar por la colina abarrancada y ardua. Viejas murallas, viejo torreón almenado, formas geométricas de las terrazas, todo de un blanco ceniciento uniforme, perfilándose sobre un cielo índigo. También aquí arriba, verdor a raudales y árboles de hojas perennes, cuarteles parecidos a los que hay en Argelia, largos y de una sola planta, cubiertos de tejas rojas, con paredes leprosas y decrépitas, pero con el mismo tono dorado que todo lo demás. Muros pintados con cal rosáceo, rojo sangre o azul cielo como las casas árabes.
viejas iglesias oscuras y llenas de estatuas y mosaicos de mármol, todo un lujo en este país de miseria sórdida. Pasajes abovedados en donde los pasos resuenan secamente, despertando ecos sonoros. Callejuelas enredadas que suben y bajan, a veces con escalones labrados en la piedra gris, y como aquí arriba no hay tráfico, los adoquines puntiagudos del pavimento se recubren de finas hierbas marchitas, de un verdor casi amarillo. Puertas que dan paso a negros sótanos, donde se meten familias miserables pese a lo increíblemente oscuros y húmedos que son. Otras lo hacen en zaguanes techados con escaleras de azulejos. Las mujeres, belleza árabe, ojos enormes muy negros, lánguidos, pensativos. Expresión resignada y triste de pobres bestias temerosas. Mendigos con soniquete plañidero, obsequiosos, asaltan al recién llegado, lo siguen, lo agobian por todas partes que vaya. Canciones infinitamente tristes o estribillos populares se convierten en una especie de obsesión angustiosa, cantinelas que invitan a confundirlas con las de allá, con las de ese África al que todo, aquí, recuerda cada paso y hace añorar intensamente. Well, it ain't no use to sit and wonder why, baby. Even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby. It'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. 30 años después, al otro lado del planeta, otro joven decidió emprender su propia aventura en el oeste de América, en plena época de la Gran Depresión. Se llamaba Everett Roos. Era hijo de una familia acomodada de California. Heredó de sus padres el amor por la lectura, la naturaleza, la filosofía. Pintaba y escribía muy bien. Con solo 16 años, en 1930, sintió una profunda necesidad de hacer un viaje hacia la libertad, de vivir al margen de las normas establecidas. Sus cartas son fotografías del sureste de Estados Unidos. En España están publicadas por la editorial Periférica bajo el título Una belleza insoportable, palabras que él mismo usó en una de sus cartas. 22 de agosto. Queridos padre, madre y Waldo. Los senderos de Yosemite están bordeados de árboles muertos que a menudo cortan el paso. Nadie los quita y el camino varía, pues hay que rodearlos. Parecía que nunca iba a llegar al lago Tenaya, pero al final lo conseguí, al principio de la tarde. Andaba pensando en dejar la mochila, pero en aquel momento apareció un hombre que me preguntó si tenía hambre. Me hizo más preguntas. Quería saberlo todo sobre mí. Su familia y él estaban a punto de proseguir en coche, pero me dieron un almuerzo generoso antes de partir. Dormí junto al lago, entre unos abetos jóvenes. Al despertarme, recogí el camastro y emprendí la parte más dura de mi viaje. Subí la empinada cuesta que lleva desde el sendero Forsyth hasta el paso del mismo nombre, trepé un montículo, bajé a una vaguada y subí casi hasta la cima, que era de granito pulido. Allí, en una posición precaria, almorcé mirando el horizonte. En algunos picos distantes vi la nieve. Después de comer, emprendí el descenso por un camino escarpado. Pronto tuve los ojos llenos de polvo y de gravilla, pero seguí avanzando. Pasaron 2 o 3 horas antes de que me volviera a formar. Llegué por fin a la puerta de la cantina y dejé la mochila y las mantas, enrolladas. Me embargó la alegría de estar de nuevo allí. Al día siguiente leí 3 libros como O-Ranger, sobre parques nacionales. Después hice algunas puntas de flecha con un hueso. Es más fácil de lo que parece, pero a veces se rompen mientras las haces. También hay que tener cuidado de que no se te meta una lasca de obsidiana en el ojo. A la mañana siguiente me eché la mochila al hombro y me encaminé hacia el valle. La atmósfera era, digamos, la de un anticlímax. Regresaba de las montañas y de la soledad del valle al ruido, a los turistas y las máquinas, a la ciudad, a sus sórdidos edificios, a sus negocios.
Estuve un rato leyendo The American en la biblioteca y luego fui a que me arreglaran los zapatos, que necesitaban unos tacones nuevos. El último par me duró más de 300 kilómetros. Leer su correspondencia es como asomarse a un paisaje de Utah, California, Arizona. Tuvo una relación ambigua con los navajos, el pueblo indígena nativo norteamericano originario de la zona. Por un lado, convivía con ellos, más que cualquier blanco de su tiempo. Compartía charlas, admiraba su arte, pero al mismo tiempo los miraba con cierta condescendencia y superioridad. Ahora estamos en Utah. Los comerciantes de por aquí se burlan de los amantes de los indios que aparecen en coche y escriben artículos sobre lo pintorescos o lo malvados que son los nativos. Aquí nadie los maltrata, pero son minuciosamente mentirosos y viven entre porquería. El sanatorio para tuberculosos está siempre lleno. Estamos a más de 150 kilómetros de un colegio en cualquier dirección, así que los indios de la zona no hablan inglés. Me da mucha pena que tengas que vivir bajo techo, que no puedas ver las estrellas fugaces. En un par de días habrá luna llena. La verdad es que pasé algo de frío hasta que me hice con una lona. Casi todas las noches hiela. Si acampas junto a un precipicio y echas una judía en un plato, se oye como un petardo. He visto fenómenos atmosféricos fascinantes, tormentas y entre ellas una de polvo que lo cubrió todo en un radio de casi 1 kilómetro. Pareciera que este lugar estuviera hecho para mí. Solo extraño 2 cosas: un amigo leal con quien compartir las alegrías y las penas y algo de buena música, aunque lo cierto es que eso último también es difícil de encontrar en la ciudad. Respóndeme por extenso y critica mi nombre tanto como quieras. Tu camarada, Lan. Cuatro años después del inicio de su aventura, el joven escribió su última carta. La envió a su hermano, Waldo. Días después, se cruzó con 2 pastores navajos y nunca más nadie volvió a verle. Sus padres dejaron de recibir noticias y organizaron una intensa búsqueda que duró hasta el final de sus días. Su hermano se convirtió en el guardián de su memoria hasta que murió en 2007 con 98 años. Recopiló toda su correspondencia, sus dibujos, grabados, que tienen una belleza muy particular. Nunca encontraron su cuerpo ni supieron qué ocurrió. Han pasado 90 años de su misteriosa desaparición que ha influido en muchos jóvenes aventureros americanos. Le han cantado canciones, han llevado su historia al teatro, mostrado en documentales y cada año, a finales de septiembre, se celebra un festival en su memoria. 11 de noviembre. Querido Waldo, desde que dejé de ser viu he vivido un buen número de aventuras y experiencias curiosas. Si quisiera recordar, tendría que pensar en cientos de kilómetros de caminos por desiertos, cañones al pie de acantilados Bermellón y bosques densos, casi impenetrables. Al recorrer esa distancia también me viene a la mente una larga lista de personas. Creo que no te he escrito desde que estuve en las tierras navajas. Si tratara de describirte mis extrañas andanzas allí y en las soleadas mesetas de los Opis, me quedaría petrificado. Ya son varias las veces en que he escapado por poco de las cascabeles y de despeñarme. Pasé unos días en un pequeño pueblo mormón y me permití entregarme a una existencia en familia, las visitas a la iglesia y los bailes. Si me hubiera quedado más tiempo, me habría enamorado de una chica mormona, pero creo que soy demasiado diferente. Dile a tu amigo Duncan que los burros llevan siglos siendo animales de carga y montura en casi todos los países del mundo. Yo mismo los he montado a lo largo de miles de kilómetros, igual que los navajos. ¿Recuerdas que Sancho Panza iba a lomos de un asno? Si escarbas un poco en tu memoria, recordarás que el mismo Cristo fue en burro una vez. No soy el único. En cuanto a lo de cuándo pienso volver a la civilización, no creo que lo haga pronto. No me he cansado de la naturaleza salvaje. Al revés, cada vez disfruto más su belleza y mi vida errante. Prefiero la silla al tranvía y el cielo estrellado al techo, el sendero oscuro y difícil que lleva a lo desconocido a cualquier carretera, la paz profunda de la naturaleza a la insatisfacción de las ciudades. ¿Me puedes culpar entonces por quedarme en este lugar que siento que es mío y donde soy uno con el mundo que me rodea? Es cierto que echo de menos la compañía de alguien inteligente, pero son tan pocas las personas con las que puedo compartir lo que para mí significa tantísimo que he aprendido a contenerme.
Bastante tengo con estar rodeado de belleza y con llevarla conmigo en pequeños objetos que me producen un goce constante, como las mantas de los navajos para la silla de montar o el brazalete y sus 3 turquesas que brillan a la luz del fuego. Me basta con tu escueta descripción para saber que no podría soportar la rutina y el tedio de la existencia que te ves obligado a llevar. No sería capaz de sentar la cabeza. He llegado a conocer las profundidades de la vida y preferiría cualquier cosa antes que un anticlímax. Me dices que no sabes sobre qué escribir. Yo podría llenar páginas y páginas cada día que paso aquí. Hace unos días cabalgué por la piedra roja y la arena del desierto y me topé con una pareja de nómadas navajos. Pasamos casi toda la noche charlando, comiendo cordero asado, bebiendo café solo y cantando. Las canciones de los navajos me transmiten algo que ninguna otra es capaz. Ya hablo un poco de su lengua, algo que me produce un enorme placer. No es infrecuente que en mis vagabundeos haya momentos en que tengo la impresión de que todo esto no es real. Yo creo que lo es. Lo que pasa es que la mayoría de la gente tiene los sentidos tan embotados que no se da cuenta. Mis amigos mormones me preguntaron de qué iglesia era, y dije que era un hedonista panteísta. Tú y yo siempre hemos sido unos hedonistas y hemos deseado la felicidad del otro, como yo deseo la tuya ahora. Puede que pasen 1 o 2 meses hasta que dé con una estafeta. Voy rumbo al sur, hacia el Colorado, hacia tierras inhabitadas. Con afecto, Everett. Words scroll through my head and I get so resigned. Take me home. I don't wanna stay here. Take me home. I don't wanna stay. Dark clouds forming over foaming seas, and the notes are folding. Todos estos personajes buscan lo mismo en sus aventuras: silencio, libertad, salir de los límites que la sociedad les marca. En busca de todo ello, la parisina Alexandra David-Nel aparcó su vida como soprano y periodista para pasarse 14 años viajando por Asia. En 1924, disfrazada de mendiga budista con el rostro ennegrecido de hollín, cruzó el Himalaya en invierno y entró en Lhasa, la capital del Tíbet prohibido. Tenía 55 años y relataba lo vivido a su marido, que esperaba en Francia. Los verdaderos compañeros son los árboles, las briznas de hierba, los rayos del sol, las nubes que corren por el cielo crepuscular, las montañas. Es en todo eso donde fluye la vida verdadera, y nunca se está sola cuando se sabe verla y sentirla. Mon petit bien cher, nací salvaje y solitaria, y estas disposiciones han crecido a lo largo de todos los años que he vivido. El 1 de agosto de 1939 pide ayuda a las autoridades desde China en plena guerra sino-japonesa. Ha huido de una zona ocupada por el ejército japonés, dejando atrás sus manuscritos y años de trabajo. Leer estas cartas es también un viaje por la historia del mundo. Madame, las difíciles circunstancias en las que nos encontramos en China me parecen razón suficiente para disculpar ciertas impertinencias. Espero que comparta usted esta opinión y me perdone por dirigirme a usted sobre mis asuntos personales, aunque le sea completamente desconocida. Encargada de una misión, me encontraba en las montañas en Shanxi recopilando información de interés para los estudios orientalistas cuando estalló la guerra. Me fue imposible regresar a Pekín y, habiendo llegado a Taiyuan, tuve que huir precipitadamente para evitar encontrarme en una zona conquistada y para conservar la libertad de mis movimientos. En esta huida perdí parte de mi equipaje. Varios incidentes ocurrieron: pillaje de la misión inglesa, donde los misioneros tuvieron que abandonarla, masacre de algunos miembros de dicha misión y con ella de mis libros y papeles que allí guardaba. Me quedan pues algunos pasajes de esa tela muy mal hilada. Retiro entonces mis escasos pasajes del director de esta misión en Taiyuan, que sigue en su puesto. Los que son más valiosos para mí, ya que contienen los primeros esbozos de las cartas que nos pondrían en comunicación al comienzo de todo.
A veces, a raíz de un suceso inesperado en la vida cotidiana, una persona puede sentirse arrastrada o atraída a empezar una aventura. Le sucedió a John Muir, que nació en Escocia, emigró a Estados Unidos y trabajó en una fábrica hasta que sufrió un grave accidente. Estuvo a punto de quedarse ciego. Cuando recuperó la vista, decidió que jamás volvería a malgastar un día encerrado entre máquinas. Caminó solo desde Indianápolis hasta el Golfo de México. Llegó a California. Descubrió Yosemite y pasó los años siguientes viviendo en los bosques de Sierra Nevada, escribiendo sobre lo que veía con una intensidad única. Estoy de nuevo en el prado del fondo de Yosemite después de un baño intensísimo e interesante entre las montañas exteriores. La cuenca actual de cada corriente que entra al valle por el lado norte estuvo antaño llena de hielo, que también fluía hacia el valle, aunque las antiguas cuencas de hielo no siempre correspondían con las cuencas de agua actuales, porque los glaciares pueden fluir cuesta arriba. Toda la pared norte del valle estaba cubierta por un flujo ininterrumpido de hielo. Creo firmemente que investigaciones futuras demostrarán que en las primeras edades del hielo de Sierra Nevada, vastos glaciares fluyeron hasta el pie de la cordillera al este de Yosemite, y también al norte y al sur, a una altitud de 9.000 pies. Las cuencas glaciares están casi inalteradas, y creo que el hielo fue el agente por el cual todas las rocas actuales recibieron sus formas especiales. Lo más probable es que este invierno viva en el Hotel Black a cargo de las instalaciones, y antes de la próxima primavera habré construido una cabaña independiente. También tendré una tienda para poder acampar y recibir las bendiciones de la noche cuando queramos. Y luego tendré suficientes caballos para poder ir también a los templos de las alturas. Ningún libro científico del mundo puede decirme cómo está ensamblado este granito de Yosemite, ni cómo ha sido desmantelado. La observación paciente y la meditación constante sobre las rocas, tumbado sobre ellas durante años como hizo el hielo, es la manera de llegar a las verdades que están grabadas tan pródigamente en ellas. Ojalá supiera qué buenas oraciones podría rezar o qué buenas obras podría hacer para que los cuervos me trajeran pan y venado durante los próximos 2 años. Entonces me procuraría ropa gris y dura del color del granito para que nadie pudiera verme ni encontrarme, y reproduciría los antiguos ríos de hielo y viviría con ellos. Si el pobre y buen melancólico Cooper hubiera estado aquí ayer por la mañana, esto es lo que habría cantado. Las rocas han sido lavadas, recién lavadas en un aguacero que los vientos le llevaron en la cara. Las nubes abundantes y sin sol empañaron sus frentes, o reposaron sobre sus hermosas cabezas. Pero el viento suspiró frío entre los abetos de arriba y abajo entre los pinos de abajo, pues la lluvia que vino lavando y bañando con amor fue enseguida, ay, por una nevada. Lo cual, desmetaforizado y prosificado en sentido, significa que ayer por la mañana un fuerte viento del sureste, enfriado entre las nieves más altas de Sierra Nevada, rechazó los cálidos vientos del noroeste que venían de las llanuras calientes de San Joaquín y los ardientes bosques de las estribaciones, y amontonó una dentada adición de nubes a nuestras paredes del valle. Sus artículos convencieron al Congreso de declarar la zona Parque Nacional. Se le considera el padre de los parques nacionales americanos, y su correspondencia es una de las más hermosas de la literatura americana. Partimos temprano, un mundo desconocido. Te volviste a dormir, yo acariciaba tu pelo. Despertamos confusos más allá del silencio, en un sueño de óxido y faros perdidos, como lobos marinos entre la corriente. Caímos al límite de un desierto baldío, caminamos glaciares sobre ríos eternos y trazamos los planes hacia el infinito. Y llegados a este punto, vamos a sumar la voz de uno de los periodistas más expertos en el género de aventuras, la de nuestro compañero José Antonio Ponseti, director y presentador de Ser Aventureros, que nos añade más personajes e historias a nuestra lista. Aquí ando entre diarios de aventureras y aventureros y historias absolutamente maravillosas. Déjame que la primera recomendación que te haga es la de Lady Warren, de Argelia Túnez en moto. En 1921, una mujer de la que no se sabe prácticamente nada, eso sí,
iba ataviada con un sombrero de ala, falda larga, botas y ocupaba la plaza en un sidecar. Bueno, escribía un diario durante más de 1700 millas que duró el viaje, que iba de Argelia a Túnez y que era una aventura apasionante. Iba acompañada de alguien al quien en el diario simplemente le denomina con una letra, con la P. Entonces, Mr. P era quien conducía la moto del sidecar y les pasa absolutamente de todo. El viaje es apasionante. Mira, déjame que te lea un trocito. Por ejemplo, aquí pone: traqueteamos rumbo a Bujía a través del Queseur. El mapa muestra una carretera recta, pero para nuestra sorpresa, cuando ya llevamos recorridos más de 12 kilómetros, se presenta ante nosotros un camino interminable, en espiral, que discurre amenazadamente al borde de un desfiladero y se precipita, dice, sin interrupción y con poca remontada hasta la llanura. Dice, hace frío y empiezan a alargarse las sombras. Seguimos remontando la carretera preguntándonos si tendremos que atravesar otro puerto nevado o si habrá algún lugar donde poder pasar la noche. Bueno, fue una historia, imaginaros, en 1921 ir en una moto con un sidecar entre Argelia y Túnez. Es toda una aventura. Está a punto de abandonar la aventura un montón de veces. Incluso de ella se ha llegado a decir que trabajaba para los servicios secretos. Nunca se supo y perdió todas las fotografías. Solo hay una fotografía donde se la ve a ella subida en la moto en un desierto. No hay otra foto. Con su sombrero de ala, su falda, sus botas. Bueno, es brutal, ¿no? Vamos con otra mujer apasionada, con otra historia increíble, porque en 1927 Clarenore Stines decide en coche dar la vuelta al mundo, ¿vale? Es muy divertido porque su diario arranca un poco con las explicaciones de que van dos coches, va el coche que conduce ella con un copiloto y en el coche de atrás van dos mecánicos, que es un coche de asistencia, pero por ejemplo se llevan me dirás, de intendencia, ¿qué comía esta gente? Bueno, pues se llevan 148 huevos duros. El diario está también escrito con un montón de gusto y de cariño, está todo muy bien narrado y bueno, lo que les pasa, están a punto de morir en varias oportunidades, son atacados por todo tipo de especies, ya sea humanas como animales, y bueno, también va relatando en el diario, como por ejemplo dice, por fin llegamos frente a la guarida del oso, nuestros preparativos para filmar y matar a la fiera resultaron vanos porque la caverna estaba vacía. O sea, también tienen unas ganas locas de encontrar y de narrar historias por donde van pasando con los animales y con la gente que se encuentran, ¿no? Este libro, que es el diario de ella, de viaje, de Clarenore Stines, vale la pena, 1927-1929, en auto a través de los continentes, insisto, recomendación para que te la apuntes y para que la disfrutes. Déjame que la última recomendación que te haga sea Solo, el diario de Richard Byrd. ¿Quién era Richard Byrd? Richard Byrd era un contraalmirante que partió en la segunda expedición suya propia en la Antártida en 1934. Por aquel entonces él ya era un héroe, o considerado un héroe, porque había sobrevolado los dos polos, el norte y el sur, y decide ponerse a prueba y irse 6 meses solo a ese continente y sobre todo, bueno, pues tratar de recopilar la mayor cantidad de datos meteorológicos posibles y luego a ver si es capaz de aguantar esa, pues no sé si llamarle paz, tranquilidad o soledad, ¿no? Y de ser capaz en una situación extrema de seguir hacia adelante. Desde el primer momento, ya lo ves en el diario, que las cosas se tuercen y se ponen muy, muy difíciles. Así abro la página y dice, anoche estaba decaído. Mi cerebro no solo estaba cansado, también confundido. La sed de luz era tan intensa que con el propósito de mitigarla, por fin encendí la lámpara de queroseno y bebí su luz brillante durante media hora. Ha sido casi como volver a ver el sol, pues la oscuridad desapareció y hubo un respiro de la penumbra y el titileo constante. He resuelto que mi problema es que he estado pensando palabras sin sentir su significado, que he estado repitiendo mis convicciones sobre el universo sin sentir su importancia. Así es como me he desviado del camino.
si pudiera sentir y afirmar la verdad, recuperaría mi paz interior. Bueno, es un pedacito, ¿no?, de las cosas que le pasan a Richard Berg. Imaginaros, en 1934, solo en medio de la nada, sin ver a nadie, oscuridad, poca luz. Richard Berg, solo. Toda una historia, todo un cuaderno de viaje. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no, I can take you high. Y nos da tiempo a incluir en esta lista el nombre de una aventurera española, Emilia Serrano García, autodenominada Baronesa de Wilson, una escritora, periodista y gran viajera muy famosa en su tiempo, el siglo XIX, tanto en España como en Europa. Nació en Granada hacia 1834, aunque ella siempre se quitaba 10 años para parecer más joven. Creció en una familia privilegiada, rodeada de libros que despertaron su interés por los grandes viajeros del siglo XIX y por América, por el Nuevo Mundo. Lo cuenta su biógrafa Pura Fernández, autora de 365 relojes, Vida de la baronesa de Wilson, en la presentación del libro en el Instituto Cervantes. Los 6 viajes que la baronesa realizó desde 1864 hasta 1914, en los que recorrió de extremo a extremo el Nuevo Mundo, sumando 2 décadas de vida en sus confines, supusieron la más amplia y transformadora experiencia constitutiva de identidad y de agencia. Sobre todo, en algunos momentos estelares, hubo muchos, como sucedió en Nueva York cuando coincidió con Thomas Alva Edison. En el imaginario de la baronesa, figuras contemporáneas como Franklin o el propio Edison tuvieron altar privilegiado. Simbolizaban la fuerza del progreso a través del conocimiento, que acortaba distancias y potenciaba la superación humana, el crecimiento de las naciones. De los días neoyorquinos, la baronesa guardó el recuerdo claro de este sabio. Tenía yo un vecino en Nueva York, a quien más de una vez observé desde mis balcones, y eso escondida detrás de las cortinillas de las vidrieras. Thomas Alva Edison. ¿Cuántas veces le vi entrar y salir y aún hacer experimentos eléctricos? Tenía y tengo admiración positiva por ese apóstol de la ciencia y del trabajo, aristocracia americana. Desde su juventud se dedicó al periodismo. A los 20 años se trasladó a París con su amante, el poeta José Zorrilla, que la inmortalizó con el nombre de Leila en sus versos. Tuvieron una hija juntos, Margarita. Entró en los círculos intelectuales franceses y se convirtió en representante de Alejandro Dumas. Algunos la consideran la primera agente literaria internacional de la historia. En el último viaje en el que el maestro francés realizó a España, en el año 70, la baronesa fue su cicerone y, en sus propias palabras, logró modificar esa visión algo negativa que tenía el escritor francés de nuestro país. Y así lo puso también en contacto con otras autoras, amigas, como Carolina Coronado, que se preciaba de conocer a Alejandro Dumas y nunca reconoció que se lo había presentado a la baronesa. Y Carolina Coronado alojó al escritor en su quinta madrileña, desde la cual Dumas escribió una entrañable carta a la baronesa, que estaba de camino a Sevilla para atender unos negocios. Y en esta carta se traslucía el afecto y la intimidad de la relación. Desde su marcha de usted, mi querida niña, trabajó muy poco. Dormito. Me encuentro también en casa de nuestra Carolina, que desearía morirme para permanecer siempre. Pero cuando su hija falleció de forma prematura, decidió cambiar aquella vida acomodada por la aventura. Hacia 1865 cruzó el Atlántico por primera vez. Durante 20 años recorrió el continente de norte a sur, país por país, conociendo a presidentes, intelectuales, escritores, mujeres notables que nadie en Europa estaba documentando. Esta carta, conservada en la Fundación March, está fechada el 19 de mayo de 1909. En este momento tiene 75 años. Acaba de llegar a Madrid de su quinta expedición por América. Lo primero que hace es escribir a un joven poeta al que ha leído en los periódicos y quiere conocer. Here we
skin where we've always been. Madrid, 19 de mayo 1909. Muy señor mío y de mi particular afecto. Estaba en París hace pocos días, recién llegada de mi quinta excursión a través de América, cuando leí su nombre en los periódicos y a él unido el aplauso tributado a su nuevo libro, La vida loca. Creo recordar haber visto a ustedes en aquellas tierras de maravillosas demostraciones en alguno de mis viajes de exploración y estudios, pero si así no fuese, el nombre del genial y fecundo poeta es para mí tan familiar como el de un amigo muy predilecto, y no podré extrañarle mi deseo de verle, sea en esta su casa. Esperando, le saluda cordialísimamente su amiga y admiradora, la baronesa de Wilson. La Primera Guerra Mundial lo cambió todo. Se instaló definitivamente en Barcelona y pasó los últimos años de su vida trabajando en una obra monumental que tituló Historia General de América. No llegó a terminarla. Murió poco después y la enterraron en una fosa común. Ahora, los historiadores, como Pura Fernández, tratan de recuperarla del olvido. We wrestle with what we think we should say and hang ourselves out in the air. But most of the time I think you'll find that we're just pretending to care. Con estas historias llegamos hasta nuestra postdata de hoy, de un periodista que fue a la Antártida para hacer un reportaje de 10 días y se quedó 25. Y no por elección, fue porque la naturaleza decidió por él. Antes de viajar a la Antártida, varias veces imaginé los mitos repetidos por hombres y mujeres que durante días y noches soportaban la soledad. Leyendas sobre animales insospechados, ágiles y voraces, que camuflados en la nieve aparecían para atacar desde la nada. Historias de marinos que luego de muertos seguían recorriendo esa vastedad pálida con perros polares delante del trineo, azotándolos con furia. Aves del tamaño de helicópteros, de garras filosas y plumas oscuras y brillantes. Mujeres de cola de pez verde néctar que, al sentirse vistas, desaparecían en el agua cristalina refugiándose en la profundidad. Túneles que llevaban a ciudades ocultas hacía miles de años, apariciones traslúcidas, figuras escurridizas, hechizos, maleficios, promesas incumplidas, misterios que debían flotar sobre las bases antárticas como las estrellas en el negro. Sin embargo, al llegar descubrí que en la Antártida no había leyendas ni historias mágicas. No había cuentos ni relatos fantásticos. La naturaleza era tan áspera que quienes viven allí solo se ocupan de sobrevivir. Descubrí también que las anécdotas que militares y científicos repetían en reuniones ociosas o tardes de tormenta son tan asombrosas como los mitos que había imaginado antes de viajar. Federico Bianchini, autor de Antártida, 25 días encerrado en el hielo. Hola, bienvenido a Cartografías. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Ahora iremos al libro, pero ya que este es un programa dedicado al mundo epistolar, quería preguntarte si se puede enviar o recibir correo tradicional en la Antártida. Sí, se puede. El único tema son los tiempos, ¿no? Como suele suceder allí, que solo llega el correo cuando llega la gente, y la gente en verano, en el verano austral, puede ir y volver, pero en el invierno no. En el invierno se cierra. Así que si uno quiere escribirle algo manuscrito, tiene que escribirlo y mandarlo, pero esperar a que llegue varios meses después. Lo tuyo con la Antártida viene de lejos. ¿Tú tenías fijación con ese destino? Sí, de chico había un amigo de mi abuelo que me decía que mi abuelo era militar y que le decía que podía contar muchas cosas, pero había algo que no podía hacer, no podía describir los paisajes porque le faltaban palabras para tanta belleza. Y a mí esa imposibilidad, esa no descripción, la complicación de ir a ese lugar tan lejano siempre me quedó como un desafío. Y en 2010 estuve haciendo una nota sobre los aspirantes antárticos, que son los militares de toda la Argentina que quieren ir a la Antártida. Estuve con ellos en el Cerro Tronador, subí en helicóptero al Cerro Tronador, que tiene unos 3.500 metros de altura, y allí durante 4 días estuve entrenando con ellos con la idea de hacer una nota que hice, pero sobre todo con la idea de que ellos me invitaran luego. Finalmente esa invitación no se produjo, pasaron los años. Para llegar a la Antártida hay
tiene que existir lo que ellos llaman ventanas climáticas, que son huecos entre las nubes por donde puede entrar el Hércules, el avión. Yo encontré mi propia ventana climática para poder entrar en el sexto continente. Estuviste en la base argentina Carlini. ¿Cómo hay que estar mentalmente y psicológicamente para trabajar en un lugar así tan remoto? Sí, hay que trabajar mucho la paciencia. Lo que me decía el psicólogo que decide quién va y quién no va a la Antártida es que una de las preguntas que hace es, bueno, ¿y si se cae internet? ¿Y si no hay nada para hacer? Vos podés, porque lo que sucede es que uno se empieza a aislar, el aislamiento, surge la paranoia, y es muy difícil convivir y por ahí uno tiene que convivir con gente a la que no soporta, y la tenés que ver a la mañana en el desayuno, la tenés que ver al mediodía en el almuerzo, y la tenés que ver a la noche en la cena, y eso si no trabajás. Después hay gente que, me contaba un paleontólogo, que por ahí él acampa 2 meses en una carpa que apenas entran 2 personas, y que por ahí pasan 2 semanas de tormenta de nieve adentro, y le tiene que pedir a la persona que está con él que se dé vuelta para hacer sus necesidades en una bolsa. O sea, con un nivel de intimidad, imagínate si esa persona te cae muy mal y no la soportás, ¿no? Déjame contarle a los oyentes que además, como te quedaste más días de lo esperado, creo que te dio tiempo a entrevistar prácticamente a todos los trabajadores de la base, a los trabajadores, a los científicos, a los militares en su día a día. Yo no sé qué día podrías tú relacionar más con el concepto aventura. A mí, por ejemplo, la parte en que relatas lo de los buzos, como hay un momento de tensión con una foca, me parece que tuvo bastante de aventura y cómo está relatado. Sí, porque, bueno, eso el jefe de los buzos me contaba el momento en que se encuentra frente a frente con una foca leopardo. La foca leopardo es un animal de 600 kilos, pero que en el agua nada como si fuera un pez. Se le encuentra frente a frente y su reacción es sacar un cuchillo. Y lo que me decía es, la foca me miraba como si yo fuera una aceituna y me estuviera dispuesta a comer. Ese cuchillo no servía para nada, pero bueno, el instinto me hizo sacarlo. La foca hacía unos meses había salido una noticia de que una foca en la base inglesa Roder había matado a una bióloga, que se supone que ella falleció por la presión, pero bueno, el hecho es que él estaba frente a este animal y no sabía qué hacer. Él siguió quieto y entonces el animal se alejó. Entonces en ese momento él salió y volvieron. Lo había aprendido que ese tipo de trauma, si no se resuelve en el miedo que sintió en el cuerpo cuando vio a ese animal, si no lo resolvía en ese momento, se iba a ir agrandando y agrandando en su cabeza hasta hacer que no pudiera volver al agua. Así que les dijo a sus compañeros que tenían que volver y sumergirse. Él tenía que volver y sumergirse, y los otros le dijeron, no, pero es muy peligroso. Y él dijo, más peligroso es que yo no pueda, siendo jefe de buceo, no pueda volver al agua. Así que esperaron un rato y se volvió a sumergir. ¿Cómo recibe un periodista que está tan preparado, que ha estado tantos días en la Antártida, que ha conocido de primera mano el trabajo de los científicos, el estado de la Antártida? ¿Qué siente cuando escucha determinados comentarios que ponen en duda el cambio climático o el trabajo de los propios científicos? Bueno, una sensación como de absurdo, ¿no? En realidad lo que más llama la atención es el espacio que se le da desde distintos medios, de distintos espacios, a ese tipo de opiniones, ¿no? Como una idea de que en ciertos ámbitos la ignorancia se puso de moda y no importa en qué basa uno sus dichos, digo, porque el trabajo científico está respaldado por años y por investigaciones y por estudios, y del otro lado, por ahí uno se encuentra con una persona que dice cualquier sandez, sin ningún tipo de respaldo, pero a los niveles de titular es mucho más importante ese título que el del científico, que lo que hace es ser precavido, cauteloso, porque está razonando y porque lo que quiere es decir algo que tenga solidez y sustento científico, ¿no? Oye, ¿qué es peor allí, el frío o el viento? Mirá, yo lo que digo es que en la Antártida el frío se disfruta, porque uno sabe que hace frío, y va preparado para eso, tiene ropa preparado para eso, a diferencia de lo que sucede en ciudades como Madrid, Buenos Aires, en donde quizás uno sale y de repente llueve y baja a 10 grados la temperatura y entonces uno tiene mucho frío. En la Antártida uno sabe que siempre va a ser frío, entonces se abriga y se abriga de distintas formas según qué vaya a ser. Es distinto si tenés que caminar 8 kilómetros hasta un refugio, donde entonces te abrigás de un modo
para que, sabiendo que vas a transpirar mucho, o a que si estás quieto, por ejemplo, no sé, acompañando a unos geólogos a hacer una calistenia, que van a estar en un lugar determinado durante 4 horas analizando el suelo. Entonces, bueno, pero el viento es muy impactante. Yo siempre cuento que una de las cosas que más me sorprendía era que yo podía abrir los brazos en cruz y dejarme caer, y por momentos el viento me sostenía. Yo quedaba a 45 grados inclinado, tenía que hacer equilibrio porque eran ráfagas, no era que quedaba permanente, pero era muy impactante que sucediera eso. En un minuto muy rápido, no me resisto a preguntarte, sé que en esa biblioteca, en esos tiempos de aislamiento, estuviste leyendo sobre los pioneros que descubrieron y exploraron la zona. ¿Con qué nombre te quedarías? Creo que me quedaría con Shackleton. Me parece que toda su trayectoria, su épica, y todas las cartas que él dejó escritas son muy potentes y reflejan muchas cosas, digo, un nivel de narración y de emocionalidad, de la soledad, del desafío, de la aventura, que están sintetizadas allí de un modo magistral. Pues Federico, muchísimas gracias por contarnos esta aventura. Que vaya genial esas presentaciones en España y hasta la próxima. Hasta pronto. Muchas gracias por la invitación. Carta al Capitán Gordon, septiembre de 1902. Aunque pasarán muchos meses antes de que reciba esto, le escribo ahora, pues como voy a emprender pronto una larga travesía en trineo, puede que el barco de relevo haya venido y regresado con cartas antes de mi vuelta. Una carta no puede dar una buena idea de lo maravilloso que es este lugar, ni de todo lo que hemos visto y hecho desde que nos adentramos en el hielo. Tuvimos la suerte de poder penetrar el banco de hielo. A finales de febrero fui con un pequeño grupo hacia el sur para ver si había un camino despejado para una travesía más prolongada. Nos sorprendió una ventisca el primer día y por nuestra inexperiencia y por no ir suficientemente abrigados, todos quedamos más o menos con congelaciones, pues estábamos arrastrando unas 60 libras cada uno en un trineo. Llevábamos 11 horas marchando con ese peso, así que estábamos bastante agotados. Al final montamos la tienda como pudimos y nos metimos dentro. Cuando despertamos, estaba tranquilo y despejado, así que retomamos la marcha y en pocas horas alcanzamos la isla. Era medianoche cuando estábamos en la cima de la isla y el sol de medianoche estaba justo bajo el horizonte. Así que si hubiera habido montañas a 50 millas las habríamos visto. Esto augura bien para nuestra expedición al sur. Desde entonces han salido varios grupos pequeños más en trineo. En uno de ellos perdimos a un hombre en una ventisca al caer por un acantilado de hielo al mar. Nuestro invierno ha terminado ya y estamos activamente ocupados en los preparativos para las expediciones de primavera. El sol estuvo ausente durante 123 días, pero apenas se nota, lejos de lo que uno imaginaría. La luz del día había desaparecido por completo, aunque incluso en el día de mitad de invierno había una tenue luz blanca en el norte. Hemos tenido algunos días espléndidos durante el invierno, cuando salía la luna y el cielo estaba despejado, y muchas veces salimos a caminar con tiempo tranquilo, cuando la temperatura era de 45 a 55 grados bajo cero Fahrenheit. Hasta aquí nuestro viaje de hoy. Pueden enviarnos cartas a la dirección postal de la radio, como siempre, y escuchar todos nuestros especiales en cadenaser.com o en plataformas. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Hasta pronto. Cartografías con Laura Piñero. Del asfalto prosigue un camino de tierra. Encina y pino
seco, nidos de aves, ni abejas. En lo alto del valle viven zorros, viven bestias, pero aquel cervatillo andaba buscando, andaba perdido. ¿Qué será de su suerte? ¿Qué será de la mía? Él me dijo gritando en plena despedida: voy camino al camino, no hay parada, no hay destino. Siempre que hay que comer, se harán caminos al recorrer. Y ese cervatillo que me he cruzado por la carretera. Ser podcast. ¿Qué es lo que cabe pensar? Alma que va a ningún lugar. Querer crecer y vagar como alma libre alguna vez. Del asfalto prosigue un camino de tierra, encina y pino seco, nidos de aves y abejas. En lo alto del valle viven zorros, viven bestias, pero aquel cervatillo andaba buscando y andaba perdido. ¿Qué será de su suerte? ¿Qué será de la mía? Él me dijo gritando en plena despedida: voy camino al camino, no hay parada, no hay destino. Siempre que hay que comer, se harán caminos al recorrer. Y ese cervatillo que me he cruzado por la carretera, con su morro fino y cuerpo ágil hacia el mar brincando va. ¿Qué es lo que cabe pensar? Y alma que va a ningún lugar. Querer crecer y vagar como alma libre alguna vez. De camino
Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.